amigos, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de UNESA, Enresa y la firma Ernst & Young. Hoy tenemos la satisfacción de recibir en esta tribuna del Foro de la Nueva Energía a don Jorge Calvet, presidente de Gamesa. Y tenemos también la fortuna de que haya aceptado presentarle el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos y presidente de Petronor, don Josullón Imaz. La tribuna es suya. Señoras y señores, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Foro Nueva Economía, al Foro Nueva Energía y José Luis Rodríguez y a los patrocinadores, Enresa, UNESA y Ernst & Young, la oportunidad de presentar esta conferencia, pero sobre todo a Jorge Calvet, muy especialmente a él, porque, Jorge, para mí es un honor presentar esta ponencia tuya. Y voy a tratar, además, de objetivar el por qué es un honor. Hace ya bastante tiempo pregunté a una persona implicada en la organización de Gamesa por Jorge Calvet. Era pues al poco de tomar la presidencia. Y a veces las mejores impresiones se obtienen desde dentro. Y la respuesta fue inmediata. Aquella persona me dijo: mira, hace unos meses una persona del equipo directivo de Gamesa tuvo un problema de salud. La recuperación fue rápida, pero le quedó una secuela por un tiempo. Jorge Calvet le dejó su coche, su chofer, hasta que se recuperó definitivamente. Y me lo definió: Calvet es, sobre todo, un gran tipo. Y no sé si esta es la mejor forma de empezar presentando a un presidente ejecutivo de una empresa del IBEX 35, pero quería destacarla, porque a mí esa faceta humana de Jorge Calvet es la que me ha llamado siempre la atención desde el día en el que le conocí. Hacía más de 3 años. Y además tengo que decirte que yo pensaba, bueno, ya la estropeará al cabo del tiempo, pero sigo confirmándola cada día que estoy contigo y lo hago con mucha frecuencia. Jorge Calvet Spinach es natural de Madrid y, como suele decir y destaca un amigo que compartimos y que estudió contigo, Jorge, eres sobre todo un hombre de ICADE, donde te licenciaste en Derecho y en Administración de Empresas. La segunda faceta de Jorge Calvet, además de la humana, que a mí me ha llamado siempre la atención, es su visión internacional. Pertenece, Jorge, a ese tipo de personas que han dejado atrás el concepto de internacionalizar sus empresas, sencillamente porque tienen ya una visión global del mundo. Su forma de entender el mundo y los negocios es sencillamente transnacional. Y puedo decir, doy fe, de que esa visión internacional de Jorge Calvet antecede a la necesidad de hacerlo por la ralentización en el mercado interno de la actividad del sector en el que opera. El interés, el compromiso de Jorge Calvet por las reflexiones, los debates y los mercados globales se refleja, entre otras cosas, en que Jorge es un asiduo en el foro de Davos, siendo uno de los líderes empresariales de nuestro país que repite año tras año en tan reputado foro. No creo, además, que Calvet se sienta extraño en esos cantones, en esos valles de los cantones orientales de Suiza, porque de ellos era originaria su madre. Y posiblemente ese origen familiar alpino tan cercano haya contribuido a su visión global del mundo, que él mismo se ha encargado de cultivar, como lo prueba su máster en finanzas por la New York University. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la banca de negocios, en Nueva York, en Londres, en Madrid, ocupando puestos de máxima responsabilidad en entidades como Morgan Stanley, UBS y Fortis. Y hoy, el día en el que tanto reivindicamos, afortunadamente en nuestra sociedad, la necesidad de emprendedores, cabe destacar que esta es también una faceta que ha cultivado nuestro ponente de hoy. En el año 2005, Calvet fundó la sociedad Norca Partners, entidad de asesoramiento financiero que ha asesorado y trabajado en el ámbito de la estrategia de financiación a importantes operaciones corporativas internacionales, entre otras, voy a destacar aquellas que ha llevado a cabo en el sector de las telecomunicaciones y en el sector industrial. Pero estamos en el Foro de la Nueva Energía y no piensen ustedes tampoco que Jorge Calvet es un recién llegado en el entorno empresarial energético. Hace ya casi 7 años prácticamente, yo creo que fue en el año 2005, se incorporó al Consejo de Gamesa
como consejero independiente. En el año 2007 fue nombrado vicepresidente de la sociedad y en octubre del 2009 es cuando es nombrado presidente ejecutivo de Gamesa y salta a la primera línea del mundo empresarial. Gamesa es una de nuestras empresas líderes en el mundo. Yo recuerdo, era marzo del 2008, si no me falla la memoria, yo estaba como investigador en una universidad americana aquel año y tuve la oportunidad de conocer de cerca allí en los medios la visita del entonces candidato en las primarias demócratas Barack Obama a vuestra planta de Pensilvania. Y Obama lanzó desde ahí un mensaje de apoyo a las nuevas energías como generadoras de empleo industrial y creo que estampó su firma en la pala de un aerogenerador de Gamesa como ejemplo de todo, y además creo que no ha sido tampoco la última visita de Barack Obama ya como presidente en estas últimas ocasiones a vuestras plantas en Estados Unidos. Y tengo que decirte, Jorge, que en aquel momento ahí, exiliado en una universidad americana, me sentí muy orgulloso de Gamesa y de su compromiso con nuestro tejido tecnológico e industrial. Y hay otro aspecto que me une también a Jorge Calvet. Hace unos meses le cedí el testigo de la presidencia del Clúster de la Energía del País Vasco. Y vuelvo a decir que me siento muy orgulloso de habérselo pasado a Jorge Calvet, pero no solo orgulloso en términos genéricos y personales, porque habrán deducido ustedes a estas alturas de la presentación que yo a Jorge le aprecio, ¿verdad? Pero lo digo desde la convicción de creer en una apuesta de país que combine las empresas y las corporaciones tractoras y su competitividad internacional, por un lado, con una fuerte conexión con nuestro tejido tecnológico e industrial. En definitiva, las empresas que operamos en el mundo debemos contribuir, en cierta medida, a generar oportunidades de internacionalización para las pequeñas y medianas empresas industriales y tecnológicas en España. Porque a su vez nuestra propia competitividad se ve reforzada y se beneficia por el hecho de contar con una alianza y con una red de proveedores altamente cualificados en nuestro país. Esta es también la ambición de Jorge Calvet, no a través de grandes discursos, sino a través de su compromiso de mejorar la competitividad de Gamesa a través de la cooperación y el desarrollo conjunto con los proveedores industriales y tecnológicos de nuestro entorno. Me consta que esta es una apuesta muy personal del presidente de Gamesa, apuesta que comparto y tengo plena confianza en la capacidad que tenemos de generar un entorno altamente competitivo a medio plazo en la industria española a través de la cooperación entre las empresas tractoras y el tejido tecnológico e industrial de nuestro país. Este país tiene mimbres para ello, tiene personas y empresas suficientemente capacitadas para alcanzar esta meta y, desde luego, Jorge Calvet es una de ellas. Termino. Un proyecto global, innovador, generador de riqueza en el entorno y con una enorme capacidad de tracción tecnológica e industrial. Eso es Gamesa. Tenemos la suerte de que Jorge Calvet nos va a hablar ahora de ella. Y permítanme una última licencia. Yo me siento muy orgulloso de que esta empresa tenga su sede y su centro de actividad en el País Vasco y que al frente de la misma esté una persona como Jorge Calvet. Muchas gracias. No digo nada porque estoy sin palabras. El tener a Josu Jon como presentador de mi persona, de mi ponencia, yo creo que no lo define solamente la palabra privilegio, tampoco lo define la palabra honor. Yo creo que va mucho más allá y en este momento no encuentro la palabra correcta para poder definir que Josu Jon se haya brindado y haya hecho el discurso que ha hecho, y te estoy tremendamente agradecido, Josu Jon, siempre. Y también quiero agradecer, por cierto, antes de acabar con Josu Jon, creo que tiene también su mérito que el sector de las energías fósiles introduzca a las energías renovables en una conferencia, con lo cual, bueno, pues todas las energías son compatibles, como pueden ver. Y también quiero agradecer a los promotores y a los sponsors del Foro de Nueva Economía por esta oportunidad que me brindan, que yo creo que es una oportunidad importante en una semana y en un momento muy difícil para la economía española y para la economía mundial, la europea, por supuesto, y también es una semana muy difícil y tiene más mérito aún para Repsol, porque el lunes tuvo unas noticias muy difíciles con la nacionalización de YPF. Desde aquí, Josu Jon, mi más
sincera apoyo a Repsol por un acto absolutamente ilegal, de tono populista o populachero si me apuras, pero que se vio compensada también con un acto que yo creo que fue absolutamente espectacular, que fue la inauguración de la planta de Repsol en Cartagena, la mayor inversión industrial que jamás se haya hecho en este país, de 3.100 millones de dólares, con lo cual una semana muy importante para Repsol, y le estoy especialmente agradecido una vez más a Josu Jon, que en esta semana también, que creo que se podrá calificar en su día de histórica, pues que haya tenido a bien el poder presentarme. Y antes de empezar mi exposición, me van a permitir que haga una brevísima reflexión sobre el entorno que nos toca vivir hoy. Creo que nadie en esta sala estará en desacuerdo conmigo que estamos viviendo y somos protagonistas de la crisis económica más profunda, más dura y más cruel que Europa haya conocido desde los tiempos de la República de Weimar. Y probablemente esta semana, como digo, sea uno de los momentos más delicados en el que se encuentre la economía española desde septiembre del 2008. Estamos viendo cómo los mercados son los que están marcando las medidas que están tomando los gobiernos e instituciones supranacionales y europeas y, desgraciadamente, no al revés. Y a todas luces parece evidente que las medidas tomadas hasta hoy son insuficientes para que vuelva la confianza a los mercados. Me temo, además, que las próximas semanas van a ser críticas en este sentido. En cuanto a nuestro país se refiere, sí creo que las medidas tomadas en las últimas semanas por el Gobierno español están dando un giro de 180 grados a esta situación y, desde mi punto de vista, las iniciativas van por buen camino, aunque todavía queda mucho por recorrer. Y si este es el escenario en el mundo en que el empresarial tiene que desenvolverse, si ya vivimos mercados extremadamente competitivos, las circunstancias del entorno macroeconómico, nuestra vida como empresarios, como gestores, como depositarios de los ahorros de personas e instituciones, se ha tornado, aún si cabe, más compleja y más difícil. No existe una solución única para salir de este embrollo en el que estamos metidos, y lo único que podemos hacer hoy es mantener la cabeza fría en nuestro proceso de toma de decisiones, tener un plan de negocios de nuestras empresas que sea coherente y, sobre todo, ejecutar ese plan de negocio con mayor enfoque, si cabe, del que se podía tener hace unos meses. Y en estas circunstancias, lo fácil es lamentarse, decir que todo es un desastre y que tardaremos años en salir de esta situación. Pero hoy no voy a lamentarme y, de hecho, no lo hago nunca. ¿Y saben ustedes por qué? Muy fácil. Porque creo firmemente en la responsabilidad que tenemos como empresarios ante nuestros accionistas, empleados, proveedores y ante la sociedad de buscar oportunidades para darles a todos ellos la oportunidad de un empleo estable, de formar familias, de aprovechar sus conocimientos y, en definitiva, que sean ciudadanos modélicos para que entre todos consigamos crear una sociedad justa y productiva. Y, como bien saben, no hay mayor injusticia social que no dar la oportunidad de tener empleo a todos aquellos que componen nuestra sociedad. Y ya entrando en el mundo energético, la salida de la crisis, como saben, tiene uno de sus agujeros negros en el déficit energético que padece nuestro país. Es, a todas luces, un problema de muy difícil solución a corto plazo y, sin embargo, las crisis, como la que estamos actualmente soportando, nos pueden llevar a pensar en calendarios de urgencia que solo sirvan para ahorrar hoy, hipotecando el futuro en un túnel sin salida. Desacelerar e incluso paralizar la industria eólica que nuestro país ha sido capaz de levantar en pocos años para solucionar los desajustes de la política energética puede equivaler a sacrificar todo un sector industrial, con tecnología española que despunta en el mundo por sus aportaciones a la sostenibilidad medioambiental mediante la generación eléctrica a través de fuentes no contaminantes e inagotables como es el viento. Quiero, por ello, invitarles a reflexionar en el conjunto de factores que conforman nuestra actividad económica y la calidad de vida desde el punto de vista de sus necesidades de energía. Los dos conjuntos de factores básicos de los que depende la respuesta de la demanda energética son, de un lado, el acceso a los recursos básicos y, del otro, la competencia tecnológica para gestionarlos.
Por lo que se refiere a los recursos básicos, nuestra situación es altamente precaria, no hay ninguna duda de ello, mientras que la ciencia no avanza en campos como, por ejemplo, la fusión fría o el almacenamiento de energía disponible para su uso. Pero hay un recurso que a nuestro país le ofrece oportunidades de largo alcance, que es el eólico, ya sea en su versión terrestre o marina. Y precisamente estamos en la etapa incipiente de la explotación de dicho recurso, del viento, y hemos adquirido ventajas competitivas que nos sitúan clarísimamente en la primera línea mundial. Y es en el desarrollo de la ingeniería y de la industria de este sector emergente donde podemos disponer del segundo conjunto de factores que nos van a permitir como país alcanzar la autonomía competitiva necesaria para gestionar acertadamente nuestras respuestas a los diferentes escenarios del mercado de la energía en el mundo. El petróleo y el gas que debemos importar no pueden ser sustituidos totalmente por recursos eólicos a nuestro alcance. Y, de hecho, nunca me oirán a decir que la energía eólica es sustitutiva, pero sí me oirán decir, y casi siempre con vehemencia, que debe tener un mayor peso en nuestro mix de energía. Y por ello es la explotación cada vez más eficiente de este recurso eólico donde podemos hallar una autonomía razonable. La historia de las últimas 3 décadas debiera hacernos despertar del sueño de las soluciones fáciles y cortoplacistas que nos han conducido a escenarios cada vez más caros y angostos, convirtiendo a la península ibérica en un mercado cada vez más cautivo a la voluntad ajena. Les voy a dar algunas cifras de interés, no les voy a abrumar con muchas cifras porque es francamente aburrido, pero sí unos cuantos datos. En el 2011, en España, el sector eólico instaló 1.050 megavatios, un 5,1% de la potencia eólica acumulada en nuestro país, que se situó en 21.600 megavatios. Se trata del crecimiento más débil de la historia del sector en términos porcentuales en España. Y merece la pena destacar que esos 1.050 megavatios instalados responden a pedidos realizados en años anteriores. Este año, 2012, es el último de vigencia del registro de preasignación en el que se encuentran inscritos y pendientes de puesta en servicio un total de 1.903. Pero tengo que destacar que las ventas en nuestro país el año pasado fueron exactamente 0. Vuelvo a repetir, las ventas el año pasado en nuestro país fueron exactamente 0. Tanto es así, para darles otro dato que también es muy importante para nosotros, para Gamesa, el 99% de nuestras ventas, por no decir que el 100%, el 99% de nuestras ventas se realizan fuera de España. Y no digo 100 porque tenemos una parte pequeña de operación y mantenimiento, pero en lo que son ventas de aerogeneradores en nuestro país, vuelvo a insistir, es 0. Hoy en España, un sector que representa el 0,3% del Producto Interior Bruto español, que exporta 2.000 millones de euros anuales y evita además la importación de combustibles fósiles por un valor aproximado de 2.000 millones de euros, más allá del 2012, del 31 de diciembre de este año, y de los megavatios que antes les he comentado, solo tenemos por delante el vacío y la incertidumbre. Son 2 palabras sobreacogedoras y muy preocupantes. Un sector que en su vertiente industrial, además de exportar estos 2.000 millones de euros, como les acabo de citar, invierte en I+D unos 150 millones de euros al año, situando a España como el 4.º país del mundo en patentes eólicas. Una industria que empleaba en el año 2010 unas 30.000 personas, a pesar de que ya había perdido más de 10.000 puestos de trabajo en los últimos años por la incertidumbre regulatoria y se encuentra hoy sin posibilidad, como decía antes, de pedidos para el mercado español. Y, sin embargo, en el mundo la generación convencional de electricidad se enfrenta a algunos cambios estructurales en los que el agotamiento progresivo de reservas petrolíferas, la seguridad e independencia del suministro eléctrico o el impacto medioambiental impulsarán la búsqueda de soluciones de energías de origen renovable. Entre dichas energías hay una serie de factores que impulsan la solución eólica, que son la autosuficiencia de un recurso local que favorece la seguridad del suministro, diversificando el mismo con una menor exposición a situaciones geopolíticas adversas que bien conocemos, la competitividad a través de la eficiencia por la previsibilidad del precio y la evolución de los costes a la baja,
los beneficios económicos y sociales o la protección medioambiental al tratarse de una fuente limpia, abundante e inagotable. Y no obstante, a pesar de los beneficios mencionados, se sigue hablando de las desventajas de la energía eólica. Pero me pregunto a mí mismo, o les pregunto a ustedes, ¿esto es un mito o es una realidad? Hoy seguimos escuchando que la energía eólica está muy subvencionada. Y, sin embargo, las subvenciones estatales recibidas por los consumidores de combustibles fósiles en el año 2010 fueron 409.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir la cifra, 409.000 millones de dólares. Y fueron casi 6 veces más que las otorgadas al sector de las energías renovables en el mismo periodo, que fueron de 66.000 millones. 409 frente a 66.000. Y estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Igualmente, escuchamos que se necesitan grandes cantidades de energía de reserva si se utiliza la eólica, pero de acuerdo con la misma agencia, realmente solamente se necesita un 20% de reserva para mantener la flexibilidad de la red, o lo que es lo mismo, 1 megavatio de reserva flexible por cada 5 megavatios de energía renovable. También se achaca a la energía eólica un uso ineficiente, entre el 15 y el 20% del total, debido a la intermitencia, limitación de las previsiones, caída de la energía eólica, pero esto solo es cierto para modelos antiguos de aerogeneradores. En España, el operador del sistema, la red eléctrica, ha integrado el 60% de la energía eólica en el sistema y los nuevos modelos resuelven la mayor parte de los problemas técnicos antes mencionados. Y a menudo también se escucha que la energía eólica implica una inversión en red por encima de la media, pero todas las instalaciones energéticas nuevas necesitan líneas nuevas para transportar la energía que generan. Y finalmente, con frecuencia se nos acusa de producir un gran impacto medioambiental, ya sea visual, acústico, ornitológico, y sin embargo la eólica es la más respetuosa con el medio ambiente que otras energías convencionales como la energía térmica o la nuclear. Y llegados a este punto, permítanme que les hable de algunos aspectos relevantes de la competitividad, como son la definición del coste de energía, el coste normalizado de la energía, es decir, los factores que influyen en el coste de la energía eólica, la comparación con otras energías y los costes externos de la tecnología o la competitividad frente a otras tecnologías. Pero antes, para que puedan entender ustedes todos estos conceptos, quisiera hacer una breve reflexión histórica de la evolución industrial de otro sector, para que puedan entender precisamente los avances tecnológicos que hemos tenido en el sector eólico. Y me voy a referir a la industria del automóvil. Hasta llegar a los niveles de eficiencia que conocemos hoy, la industria del automóvil han pasado algo más de 100 años. Más de la mitad de ese periodo, la industria automovilística contaba con un aliado importante en términos del precio del petróleo que le permitía innovar a un ritmo, digamos que razonable. De alguna forma, podría argumentarse que casi sin querer el precio del crudo era una subvención indirecta al automóvil. Pero una vez que aparecen los shocks petrolíferos, la dinámica de la innovación cambia y se acelera, si bien es cierto que al principio esa aceleración no se ve influenciada por otros factores como la aparición instantánea de competidores en todo el mundo. En cambio, en nuestra industria, la industria eólica, no hemos podido tener esa suerte de tiempo. Y en un espacio de no más de 7 años, vuelvo a repetir, no más de 7 años, y desde luego ese es el caso de Gamesa, hemos tenido que hacer frente a los siguientes factores. En primer lugar, innovación tecnológica para ser competitivos con otras formas de producción de electricidad. Desaparición de las subvenciones prácticamente en cualquier país del mundo. Afrontar también prácticamente de la noche a la mañana una globalización del sector. Competir con grandes conglomerados industriales. Y por último, competir con empresas de otras partes del mundo que tienen una visión de la contabilidad un tanto liberal y que, por tanto, compiten con precios irreales. Y todo esto, como digo, solamente en 7 años. Pero aún así, hemos conseguido ser competitivos no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y eso que hace ya más de 3 años no tenemos un mercado doméstico que nos sirva de apoyo a nuestras actividades y a nuestro desarrollo. ¿Y por qué digo que somos competitivos?
Pues somos competitivos gracias a la innovación, a nuestra tecnología, a nuestra flexibilidad y, por qué no decirlo, a nuestro ingenio. Hemos conseguido, durante este periodo, rebajar el coste del aerogenerador tipo de 2 megavatios en un 42%. Y además hemos conseguido rebajar los costes medios de operación y mantenimiento de un parque también en este periodo en un 47%. Son porcentajes absolutamente increíbles, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Y la consecuencia de todo esto es que hoy, abril del 2012, la energía eólica está en el umbral de ser competitiva con otras formas de producción eléctrica, por no decir que ya lo es en función del recurso eléctrico que exista, es decir, del viento que exista en un determinado parque. Y esto que les estoy diciendo de que hoy esta energía puede ser competitiva no es una ficción, no es un deseo que yo tenga de que esto sea así. Esto es hoy ya una realidad. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos. Realidad en Brasil, donde el precio de la energía eólica está por debajo del gas. Realidad, paradójicamente, en Estados Unidos, en estados como, por ejemplo, Texas, Maine, Nueva York. Realidad en un estado de México como es Oaxaca. Y realidad en Chile. Y esto solo es el principio y se ha conseguido solamente en un año. Y si me permiten ser incluso un pelín atrevido, también esta realidad lo será muy pronto en Europa y, por supuesto, en España. Es decir, la energía eólica no tendrá que depender ni vivir de las subvenciones de los estados para ser competitiva o para poder existir. Y este es un dato importantísimo que voy a hacer énfasis en los próximos meses. Además, para que vean que esto es así, les voy a dar un dato adicional, y es que el coste de la energía eólica terrestre en emplazamientos de mucho viento ha caído en términos reales en el periodo desde 2005 al 2011 de 96 euros por megavatio hora a 52. Y a estos niveles, como digo, la energía eólica ya es competitiva. Es decir, ha caído un 45%, y hay más. Según Bloomberg, el coste de la energía eólica terrestre caerá otro 12% en los próximos 5 años. En mi opinión, y a pesar de todos estos avances competitivos que les acabo de mencionar, desde mi punto de vista, la energía eólica está en su infancia. Creo, y estoy seguro, y estamos trabajando en ello, que la energía eólica evolucionará hacia nuevas aplicaciones. Ciertamente, la eólica marina, que ya es una realidad, la energía eólica con almacenamiento, sistemas híbridos, sistemas sin conexión a la red, autoconsumo y repowering, por mencionar solo unos pocos. Y a modo de ejemplo, les pongo los siguientes. En relación a la energía eólica marina, quiero resaltarles que las políticas estatales están redoblando esfuerzos para convertirla en una fuente muy importante de producción a medio plazo. Así, en el Reino Unido se esperan alcanzar los 18.000 megavatios en los próximos 5 años. En Alemania se aspira a llegar a los 25.000 también en 10 años. En Francia, 6.000 megavatios para el 2020. Y en China, hoy, las expectativas son 5.000 megavatios para el 2015 y 30.000 para el 2030. Esto es hace 2 semanas. Cada semana que voy a China, las cifras van subiendo y los 30.000 se podrían convertir en 50.000 megavatios con muchísima facilidad, porque su recurso eólico global puede superar los 2.500 gigavatios. No me pregunten cuántos megavatios son, porque ya se me pierden los ceros, pero esa es la capacidad eólica que tiene China. O sea, que la potencia que puede haber en energía eólica en China puede ser muy importante. Sobre repotenciación, entendiendo como tal la sustitución de turbinas antiguas de pequeño tamaño por otras más nuevas y eficientes, comentarles como ventajas más significativas el uso óptimo y eficiente de los mejores emplazamientos y un menor impacto medioambiental. En relación al autoconsumo e instalaciones sin conexión a red, aparecerán nuevas oportunidades para la energía eólica a medida que evolucionen los sistemas eléctricos, que se apoyarán cada vez más en generación distribuida y autoconsumo, facilitando, entre otros beneficios, bajas pérdidas en la red, una mejor gestión de la demanda y actuando sobre los consumidores con menores costes, más bajos y controlados. Pero, sin embargo, el negocio principal seguirá siendo la construcción y explotación de parques eólicos,
pero los nichos de mercados ayudarán a diversificar las operaciones y proporcionar nuevas respuestas adecuadas a multitud de situaciones nuevas que hoy todavía no conocemos, como son mercados saturados, redes congestionadas, zonas rurales y zonas aisladas, entornos urbanos y zonas ecológicamente sensibles. Pero también nos ha cambiado y nos va a cambiar otro aspecto de nuestro negocio, que es la parte de la demanda, el lado de la demanda. Hace solo 3 años, solamente 3 años, nuestros clientes eran compañías eléctricas y algún promotor independiente que, sin duda, fueron un factor importante en el desarrollo de Gamesa. Hoy vendemos parques a empresas. Gamesa, en los últimos meses, ha vendido parques en Alemania a compañías como IKEA. Está trabajando con compañías automovilísticas como Volkswagen o BMW. Trabaja con cementeras como pueden ser Italcementi y Cemex, por darles solamente unos ejemplos. Vendemos también a compañías de seguros, fondos de pensiones, family offices y fondos soberanos. En definitiva, nuestra industria ha cambiado y va a cambiar aún más si cabe la visión que tenemos hoy de los medios de producción de energía eléctrica y sus implicaciones industriales, sociales, laborales e incluso de seguridad nacional. No dudo del sector eólico y de su futuro. Hay un consenso sobre el papel predominante que jugará la energía eólica en la producción de electricidad en todas las zonas del mundo. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha recopilado 164 escenarios sobre el desarrollo de las energías renovables y la mayoría de ellos indican un aumento significativo de su implantación para el 2030, 2050 y más allá. Los escenarios con cuota de participación más alta alcanzan el 43% en el 2030 y el 77% en el 2050. En otras palabras, es probable, más que probable, que las energías renovables jueguen un papel bastante más importante en el sistema energético global del futuro que el que tienen ya hoy. Y conscientes de la necesidad de un mix energético razonablemente diversificado para España, debemos dar prioridad, en las circunstancias actuales de nuestro país, a la explotación avanzada de fuentes de energías renovables y autóctonas, porque su desarrollo nos permitirá hallar soluciones que reduzcan nuestra dependencia. Ello exige un marco regulatorio coherente, garantizando la seguridad jurídica con marcos normativos estables, de modo que se logre implicar a los inversores en condiciones que resulten compatibles con el beneficio razonable y en el bien común que a todos nos interesa. Es el cambio que nos puede conducir a disponer de un sistema global de generación de energía más sostenible, barata y menos dependiente. Y además, si de verdad queremos cambiar el modelo productivo de nuestro país, el apoyo al ámbito industrial del sector eólico no es una opción, es una necesidad imperante. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a empezar por donde justamente ha acabado Jorge Calvez la intervención, por la energía eólica y los planes del Gobierno en este sentido. Ha dicho claramente que ha criticado claramente estos planes del ministro Soria, sobre todo en la reducción de las energías renovables. ¿Le ha llamado el ministro Soria para conocer su punto de vista, a usted o a gente de su sector? Bueno, me gustaría hacer 2 aseveraciones. Primero, yo no he criticado los planes del ministro Soria. Por lo menos no lo he dicho abiertamente y no lo he pensado. Desde luego no estaba en mi ánimo el hacerlo. En segundo lugar, efectivamente he tenido la oportunidad en más de una ocasión de poder intercambiar opiniones con el ministro Soria. Han sido discusiones abiertas, sinceras. Yo creo que el ministro tiene encima de la mesa una papeleta muy complicada, de no fácil solución, que también eso sí lo he dicho. Y espero que con las medidas que ha tomado y las que tenga que tomar en el futuro, en las próximas semanas, lo que sí resulte es tener un marco regulatorio razonable, estable, que crea para el futuro seguridad jurídica
y donde se reflejen las posibilidades que ofrecen las energías renovables, pero lo que a mí me toca, sobre todo, reflejen las posibilidades que ofrece el sector eólico en el futuro. Y sí centrarse en aquellas energías renovables, insisto, en la eólica, que es la más avanzada, y no entrar en la dinámica muy compleja de aquellas energías renovables que sí pueden crear algún problema adicional al déficit de tarifa. En este sentido han llegado varias preguntas. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, le pregunta: luz verde a la energía nuclear sin más restricciones. ¿Debe clarificar Rajoy su política energética? En el mismo sentido, Javier Fernández Arribas pregunta: ¿cree que el nuevo Gobierno será capaz de lograr un modelo energético en España? En definitiva, lo que yo le resumo: ¿cuál debe ser el mix energético en este país y en ese mix qué papel debe jugar la energía eólica? Bueno, yo creo que a lo mejor en periodos anteriores, y voy a utilizar una frase que decía mi abuela, que yo creo que reflejaba muy bien el pensamiento en estas épocas anteriores, es que había pocas ideas pero muy confusas. Entonces, yo lo que espero es que, y lo estoy viendo, me da la impresión de que en este momento por lo menos existe un debate para poder tener ideas claras que se puedan, de alguna forma, consolidar en un marco legislativo, en un marco regulatorio, como digo, que tenga sentido para nuestro país. Y en ese caso, en este ámbito, lo que sí creo que es muy importante, y aquí yo creo que hay que apelar a todos los que tienen que decir algo en este sentido, es que por una vez en nuestro país tengamos un mix energético de largo plazo. Eso es lo más importante que tenemos que conseguir, y que también se lo he comentado al ministro Soria, que podamos tener un mix energético que tenga sentido para nuestro país, pero no de 5 años, sino un mix energético que pudiera llegar incluso al 2025. Y en ese mix energético yo creo que entran todas las posibilidades de las energías que existen en este momento: la nuclear, la hidráulica, el gas y, por supuesto, la eólica. Yo creo que la eólica en ese mix energético tiene que jugar un papel muy relevante, mucho más del que ha jugado hasta ahora, pero sobre todo lo que sí pido es un esfuerzo para que se cree ese mix energético de estabilidad en el futuro, porque todas las empresas que estamos involucradas en este sector, ya sean compañías eléctricas o nosotros desde el ámbito industrial, necesitamos proyectar nuestros planes a muy largo plazo. Esto no son ejercicios, como se puede hacer en banca, de montar una mesa de trading un lunes, si va bien sigues el martes y si no va bien la cierras el miércoles. Nosotros tenemos que planificar nuestras redes, nuestras fábricas, nuestra demanda, y eso requiere plazo. ¿Se atreve a poner porcentajes? En estos momentos, por ejemplo, la nuclear es un 19-20%. No me atrevo a las otras energías. En lo que yo puedo hablar por la energía eólica, a mí me encantaría que la energía eólica pudiera suponer entre un 15 y un 20% del total. Sobre este tema están llegando muchas preguntas. En este momento ha llegado José Ramón García Almen, Centro Tecnológico. Pregunta: ¿cuál es el principal reto tecnológico de la energía eólica y qué potencial tiene España para afrontarlo? Bueno, yo creo que el principal reto de la energía eólica, aparte de la mejora continua de los aerogeneradores y de sacar nuevos productos más grandes, etcétera, de mayor capacidad, el mayor reto está en el almacenamiento. Y el almacenamiento, el conseguir un almacenamiento que tenga sentido para la energía eólica, lo llamo el santo grial de nuestra industria. El que consiga encontrar un sistema de almacenamiento que sea eficiente y que no tenga pérdidas, podrá dar al sector eólico un salto cuantitativo y cualitativo que podría cambiar completamente el perfil de nuestro sector, no solamente en España, sino en todo el mundo. Insisto, almacenamiento para mí es el punto más crítico de nuestra industria. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Hay distintas formas de almacenamiento que ya existen, pero que no son eficientes, pero ese concepto es muy importante y yo creo que en los próximos 5 años veremos avances muy significativos en ese sentido. Antonio Valero, de Dow Chemical, precisamente pregunta: ¿cómo ve usted la evolución de almacenaje de energía? ¿Por dónde va evolucionando este sector? Bueno, un poco para redundar en la respuesta de cada uno. Yo creo que hay muchos ejercicios en funcionamiento o proyectos en funcionamiento en este momento.
Esto sí que es puro I+D, que nosotros estamos muy involucrados en él. En este momento no podría contestarle cuál es el sistema más que pudiera tener mayor visibilidad para ser más eficiente. Creo que estamos en el albor de ese proyecto de I+D y tendremos que esperar, como digo, 3-5 años para saber hacia dónde nos tenemos que encaminar. Ángel Arias hace una pregunta que entiendo que va por sus previsiones razonables de crecimiento del sector eólico en España, aunque ha mencionado un poco por dónde va, más concreto le pide. ¿Y qué porcentaje significaría para Gamesa en esa evolución? Perdón. Bueno, como he dicho en mi exposición, mi expectativa de crecimiento del sector eólico en España para los próximos años es 0. Ninguno. ¿Para los próximos años cuántos años? Los próximos 2-3 años es 0, nada, 0. Con lo cual, creo que es bastante contundente la respuesta. Ahora bien, eso no quiere decir que en España no se puedan instalar más megavatios eólicos, al contrario. En España en este momento tenemos, como decía también, 21.600 megavatios en funcionamiento y el recurso eólico que tenemos, todavía de calidad, nos permitiría incrementar esa capacidad en otros 20.000 megavatios. Es decir, España podría tener 40.000 megavatios, en torno a 40.000 megavatios de energía eólica, y si añadimos la eólica marina que se podría hacer en nuestro país, el total podría rondar los 50.000 megavatios y en un periodo corto de tiempo, de aquí al 2020, sí existe el ámbito legislativo, el ámbito regulatorio que espero que pueda haber en el futuro. Pablo Gómez Acebo, de Resol, pregunta ¿cómo ve el potencial desarrollo de la eólica offshore en España? La eólica offshore en España, no sé si debería contestar yo suyo en esa pregunta, porque sabe más que yo por Repsol, pero sí me atrevo a decir que, desgraciadamente, en nuestro país este desarrollo está un poco limitado, no porque no queramos hacerlo, sino por la plataforma continental que rodea la península ibérica. Salvo en el Golfo de Cádiz, la plataforma continental es muy corta en su desarrollo más allá de la costa y una vez se pasan más o menos los 5 kilómetros, la plataforma continental baja a unas profundidades que con la tecnología que tenemos hoy en día es muy difícil el poder instalar ningún parque eólico. Tenemos que esperar a tecnologías como plataformas flotantes para poder explotar todo el recurso eólico que tenemos, por ejemplo, en el mar Cantábrico o en el Mediterráneo. Hasta que no lleguemos a esa tecnología, yo creo que estamos limitados en torno a los 1.000 megavatios de desarrollo de energía eólica marina con la tecnología que existe hoy en día. Pero insisto, con el desarrollo también a través de I+D que estamos haciendo de plataformas flotantes, a partir del 2020 yo creo que se podría explotar el recurso eólico marino en España de una forma muy importante. Hablando de I+D, ¿aprueba la política de I+D del nuevo gobierno? Bueno, vamos a ver, voy a dar un voto positivo a este gobierno porque yo entiendo que está en una situación de gestión de las finanzas públicas muy, muy compleja. Y, desgraciadamente, como dijo ayer por la noche en Colombia el presidente del Gobierno, no hay dinero. Y si no hay dinero, no nos lo podemos inventar, porque además, desde fuera, pues no estaría bien visto. Entonces, obviamente, tienen que centrarse en lo que se pueden centrar. Desgraciadamente, es una pena que en este país no podamos tener más recursos para I+D, porque el conocimiento que se obtiene a través de la investigación y el desarrollo es fundamental para el desarrollo futuro de un país. Pero en ese sentido, y yo también quiero decir que en apoyo al I+D en España, nosotros vamos a seguir invirtiendo en I+D como complemento a lo poco o mucho que pueda hacer el Gobierno desde su perspectiva. Ahora volveremos a hablar del Gobierno, pero primero hay algunas preguntas sobre Gamesa que le tocan más directamente. José Elías Rodríguez de Thomson Reuters dice que recientemente ha habido bastantes rumores sobre concentración en el sector de aerogeneradores. ¿Qué papel juega Gamesa en este contexto? ¿Ha recibido aproximaciones de otros grupos o se ha acercado Gamesa a otras empresas de cara a una compra o fusión? La contestación es no y no.
no hemos recibido ninguna aproximación por parte de ninguna empresa, ya sea española o extranjera, y nosotros tampoco hemos hecho ninguna aproximación a ningún potencial de compra de una empresa extranjera. Ahora bien, dicho eso, yo sí creo que va a haber un proceso, y de hecho ya está en marcha, de reestructuración de este sector, porque lo que es obvio es que existe un exceso de capacidad tremendo en todo el mundo. Les voy a poner unos ejemplos. Cuando nosotros empezamos en China, allá por el año 2005, había, si no recuerdo mal, 4 competidores. A finales del 2011 había 82. Eso es insostenible por muy grande que sea el mercado chino, y estamos viendo que ese proceso de reestructuración, no solamente en China, sino en todo el mundo, ya está funcionando. Desgraciadamente, para algunos de los banqueros de inversión que veo en la sala, no se está produciendo esa reestructuración a través del típico esquema de fusiones y adquisiciones, sino más bien por un proceso de defunción. Es decir, que hay empresas que están desapareciendo más que siendo adquiridas por otras empresas. Creo que este año, si las cosas no cambian, porque el entorno está muy, muy complicado, no solamente en España, sino en el mundo entero, por la crisis mundial en la que estamos sumergidos, si esto no cambia, yo creo que esa reestructuración del sector se acelerará notablemente durante la segunda parte de este año. José Segura, diputado, pregunta: Gamesa ha anunciado el lanzamiento europeo de sus servicios de reacondicionamiento de grandes componentes como pala, generador, multiplicadora, etcétera. ¿Qué perspectivas ofrece este nuevo servicio? Bueno, para nosotros todo el área de operación y mantenimiento, donde se engloban estos conceptos que ha mencionado, es uno de los vectores de gran crecimiento para nosotros. Los parques que existen en este momento en funcionamiento, algunos empiezan ya a tener sus años de caducidad y están llegando al límite de su potencial, que son los 20 años, y a partir de esos momentos, a partir de los 10, 15 años, es cuando más hace falta todo este ejercicio de arreglo de componentes, tanto de palas, generadores, multiplicadoras, etcétera, y por lo tanto para nosotros va a ser un negocio muy importante. No se olviden que en este momento estamos manteniendo unos 17.000 megavatios, que viene a suponer casi unas 9.000 turbinas en todo el mundo, y es un ejercicio que estamos haciendo, como digo, como un vector de crecimiento muy, muy importante para nosotros. No podía faltar las preguntas sobre la bolsa y la situación de la bolsa. María Díaz, de bolsamanía.com, pregunta: ¿qué opina sobre el mal aspecto técnico de Gamesa? ¿Qué le diría a sus accionistas? Es una pregunta delicada. Más bien la respuesta es delicada. La pregunta es muy buena, la respuesta es delicada. Vamos a ver. Yo creo que el concepto que estudiamos en su día en la universidad, de que la bolsa era el canalizador del ahorro privado a las empresas, ha desaparecido. Yo creo que la bolsa, en gran medida, se ha convertido en un juego financiero, donde la implicación industrial o la valoración industrial de las empresas que cotizan en bolsa prácticamente ha desaparecido. Desde luego, nosotros no nos vemos reflejados, yo no veo reflejado el valor de Gamesa en el precio de su cotización actual, y además pues estamos sufriendo, como están sufriendo otras empresas del IBEX 35, un ataque desmesurado de posiciones cortas. Y las posiciones cortas no reflejan en absoluto lo que es una valoración real de Gamesa. Las posiciones cortas en Gamesa pueden estar de una forma regular entre el 15 y el 20% del capital. Yo creo que va más allá, estas posiciones cortas van más allá que solamente un castigo a Gamesa. Yo creo que suponen también un castigo a lo que es España, a lo que es el IBEX 35 y a las perspectivas de nuestro país, ¿no? Y por supuesto de nuestra industria, de Gamesa, etcétera. Pero desde luego, desde mi punto de vista, la cotización de Gamesa en este momento no refleja su valor real. Y desde luego a mis accionistas, y tengo muchísimo contacto con ellos,
Lo que sí les puedo asegurar es que el plan de negocios que tenemos y nuestra expectativa de desarrollo en el futuro, lo que sí debería reflejar es una cotización completamente distinta a la que tiene hoy en día, pero vamos a tener que pasar este sarampión con tranquilidad y sin obsesionarnos. Usted lo ha dicho, la situación es de todas las empresas y de la bolsa. ¿Qué evolución espera en la bolsa? Si tiene alguna bola de cristal. Bola de cristal, desgraciadamente, no tengo. A mí lo que sí me preocupa es el nivel de cotización del IBEX 35 en este momento, porque es peligroso. A mí me preocupa mucho que el 30% del IBEX 35 se puede comprar con algo así de 75, del orden 75, 80 mil millones de euros, que para muchos fondos por ahí fuera no es dinero. Y eso, pues deberíamos reflexionar seriamente sobre ello, ¿no? Yo creo que en los próximos meses la bolsa va a ir probablemente a peor antes de que se recupere, pero sí tengo esperanzas que en la segunda parte del año, a medida que la economía española se vaya recuperando y haya mejores perspectivas también a nivel mundial, pues podamos ver unas mejores cotizaciones en el IBEX 35. Panorama no es bueno. Decía Josu Jon Imaz en su presentación que destacaba la visión internacional de Jorge Calvet. Desde esa perspectiva, ya que hemos entrado un poco en esta perspectiva, ¿cuáles los pronósticos que tiene sobre la economía mundial? ¿Para cuándo se verá algo de luz? Vamos a ver, yo creo que el año 2012 es un año muy complejo. Un año complejo porque estamos en economías muy importantes en procesos de cambio político. Y, como bien saben, cuando hay procesos de cambio político, las iniciativas que le hacen falta a las economías se frenan en seco. Y esto está pasando en países como Europa, concretamente en Francia, está pasando en Estados Unidos, año electoral y además con unas implicaciones económicas tremendas, está pasando en China, cambio de la guardia, también con unas implicaciones importantes, está pasando en algún estado de la India, con lo cual economías que tienen mucho poder de tracción en la economía mundial pues están de alguna forma en stand-by hasta que no pasen esas elecciones. Hay buenas noticias de Estados Unidos, hay muy buenas noticias de Latinoamérica, hay muy buenas noticias de África, pero yo creo que hasta que estas grandes economías, especialmente China y Estados Unidos y Europa en su conjunto, no empiecen a dar de verdad brotes verdes, creo que la economía mundial este año todavía no va a crecer lo que todos quisiéramos que creciera. Espero que en el año 2013 el panorama sea distinto. Desde luego, no hay mal que 100 años dure, aunque llevamos diciendo esto varios años, pero espero que en el 2013, con el esfuerzo de todos, podamos ver una economía mundial mucho más robusta de la que tenemos ahora. En su presentación ha dicho que las medidas del Gobierno van por buen camino, pero que queda mucho por recorrer. ¿Qué queda por recorrer? ¿Qué sectores todavía se deben adoptar medidas? Bueno, yo creo que hay, por lo que a mí me toca, un sector muy importante, que es el sector eléctrico, que se tienen que tomar todavía medidas en las próximas semanas, en los próximos meses. Queda por cerrar la reestructuración financiera de nuestro sector financiero y probablemente pues, se tengan que abordar algunas otras políticas que tengan que ver con la gestión, la gestión financiera de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que eso a corto plazo deberían ser los 3 puntos más importantes del enfoque legislativo del Gobierno. ¿Está de acuerdo con las reformas del sector de la sanidad y la educación recientemente? Bueno, hoy aprobó el Consejo de Ministros. De sanidad no soy ningún experto, pero me gustaría entender que pueden ser medidas razonables, pero no puedo opinar sobre ello, no me siento capacitado. Y las de educación, pues por las pocas cifras que vi ayer por la noche en los distintos teletipos, es un sacrificio que vamos a tener que hacer todos. Pero lo que es cierto es que nuestro país, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, no puede mantener el sistema que tenemos en este momento
sobre todo para poder ser competitivos. A mí me llama mucho la atención que de las 150 que las universidades españolas, salvo alguna, como pudiera ser la Universidad de Navarra, no existe ninguna universidad española que esté en el top 50 de las universidades del mundo. Y eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es una pena porque creo que tenemos la capacidad y tenemos a los jóvenes con capacidad suficiente para poder estar en universidades españolas que estén al frente de la manifestación en el mundo universitario. Si somos capaces de hacerlo en el ámbito de los estudios de posgraduado, como son escuelas de negocios, y ese Instituto de Empresa y ESADE, ¿por qué no lo podemos hacer en las universidades? Pero eso requiere esfuerzo y sacrificio. Pablo I. Bronte, de la agencia EFE, y con esto entramos en otro capítulo, dice: N2S, empresa participada en un 20% por Gamesa, anunció que cancela su expansión por Argentina. ¿Es razonable invertir en Argentina después de la nacionalización de YPF? Bueno, yo creo que cualquier empresa que quiera invertir en Argentina ahora, pues me imagino que se lo pensará dos veces, ¿no? Pero yo creo que el gobierno argentino se ha hecho un flaco favor desde el punto de vista de seguridad jurídica para poder atraer inversión extranjera a su país. Y, por lo tanto, me reitero en lo que acabo de decir, que cualquier otra empresa, sea Repsol, sea N2S, cualquiera, se va a pensar dos veces volver a invertir en Argentina, a no ser que cambie radicalmente el marco regulatorio que gestiona las inversiones extranjeras. Yo no sé si Yosullón Imaz se ha echado para adelante porque también quiere intervenir, pero han llegado preguntas en las que piden, además de la pregunta a Jorge Calvez, se lo preguntan también a Yosu Imaz. Por ejemplo, Manuel Ripoll, de Radio Euskadi, dice: aprovechando la presencia de Yosullón Imaz, me gustaría una valoración sobre lo que ha pasado con YPF en Argentina y si eso pudiera... Perdón, lo siento, con mucho respeto a la audiencia y a los que preguntan, las preguntas al presentador entiendo que no tocan, primero por respeto al ponente, lo siento, de verdad. Era una invitación por mi parte, pero la pregunta la sigo haciendo para Jorge Calvez. Decía la valoración sobre lo que ha pasado con YPF en Argentina y si eso pudiera tener efecto en otras empresas. Bueno, desde luego, desde que yo soy presidente de Gamesa, hemos tenido oportunidad de invertir en Argentina y desde el primer momento siempre dije que nunca iban a encontrar a Gamesa en Argentina. Yo no sé si fue una premonición, si fue un golpe de suerte, pero desde luego, también por mi experiencia en la banca desde los años 80, mi experiencia con Argentina siempre ha sido muy negativa. Por lo tanto, yo creo que desde luego Gamesa no está ahí, no hemos tenido actividad en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, y desde luego, como decía antes, lo que ha pasado con Repsol, con YPF en Argentina, seguro que tiene implicaciones a la hora de atraer inversiones extranjeras a Argentina, sin duda. ¿Respalda la actuación, o aprueba la actuación del Gobierno en la situación de Repsol y YPF, teniendo en cuenta que esto se veía venir desde hace 3 o 4 meses? Bueno, estos son cuestiones que no son fáciles tampoco de ver desde fuera, porque las implicaciones de Repsol y YPF van mucho más allá, y perdóname, Yosullón, que de mi opinión, van mucho más allá de lo que es las relaciones España-Argentina. No nos olvidemos que Repsol es una empresa global también, y en esa globalidad hay que entender la reacción del Gobierno español. Yo creo que la reacción ha sido contundente. El ministro Soria fue muy contundente desde el primer momento, el ministro García Margallo también lo ha sido, y yo creo que también desde ayer el apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido, pues está siendo muy importante, y es decir, que el Gobierno español está recibiendo apoyos por parte de la comunidad internacional, que es absolutamente fundamental, no solamente Estados Unidos, Reino Unido, pero sino también la Unión Europea. Bueno, pues aquí acabamos. Doy la palabra a Eduardo Montes, que en nombre de los patrocinadores va a hablar. Gracias. Muy bien, pues en primer término, Jorge, en nombre de los patrocinadores te agradezco muchísimo tu conferencia. Ha sido
muy interesante. Me gustaría hacer un par de anotaciones, ¿no? La primera es que la energía eólica en España tiene un desarrollo, desde mi punto de vista, ejemplar. Es decir, a día de hoy, tú decías con razón que está muy cerca de la competitividad, está muy cerca de ser una tecnología con cierto grado de madurez, pero yo lo que más admiro es lo que se ha hecho, y creo que es un ejemplo para otro tipo de energías renovables, es decir, generar una tecnología única en España. Yo recuerdo, cuando yo era presidente de Siemens, que para nosotros Gamesa era o un cliente internacional importantísimo o un competidor internacional importantísimo. Creo que ese es el ejemplo que se debería de haber seguido en otras energías renovables, y coincido plenamente contigo el que el desarrollo eólico, ahora topado por la situación económica del país, pues continuará en su momento. Muchísimas gracias por todo, Jorge. Muchas gracias.